Shalom, mi hermano. Estamos en la Kehilá Beitel, Guayaquil, Ecuador, para el mundo. Shabbat Shalom con todos los hermanos. Estamos aquí con una enseñanza que tiene como título Heredad. Podemos ver en Bereshit 23. Comenzamos con Bereshit 23. Donde aquí declara la muerte y sepultura de Sara. Fue a la vida de Sara 127 años cuando fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacerle duelo por Sara y llorar. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. La sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de él a Abraham y dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas, sepúltanos a tu muerta. Ninguno de nosotros negará tu sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo que aquella tierra, a los hijos de él, diciendo: si tiene voluntad el que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e intercede por mí en el front, hijo de Suar, para que me dé la cueva Macpelá, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este front estaba entre los hijos de él, y respondió el Prometeo a Abraham, en presencia de los hijos de él, de todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme. Te doy la heredad y te la doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, que es entre tú y yo, entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham el Efrón dinero que le dio de la presencia de los hijos de él, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, estaba en Macpelá, al oriente de Manrey, la heredad de la cueva que estaba allí, todos los árboles que había en heredad y todo su contorno, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su muerta, al oriente de la heredad de Macpelá, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham como una posesión para sepultura recibida por los hijos de él. Bien, mis santos hermanos, he dado lectura al capítulo 23 de Bereshit, en donde nos dice la palabra del Eterno que por medio de Abraham compró una heredad en Hebrón. Compró esa heredad ¿para qué? Para sepultar a Sara, su esposa que había fallecido. Pero ¿qué pasa con esta posesión? Él cuando pasó por el Jordán, él se convirtió en un hibrid, en un hebreo. Él entró a Canaán y convivió con todos los jebuseos, fariseos, con todo. Y en ellos, cuando murió su esposa Sara, ¿qué hizo? Compró una heredad. Una heredad que, como está estipulada aquí en la Sagrada Escritura, esto es un testimonio de que esa heredad fue comprada con dinero. Si la heredad fue comprada por dinero, dice que Abraham le fue tomado por justicia, por su emuná, por su fe, es aceptado como justo ante el Eterno. Y él por su justicia no tenía que aceptar regalos, sino que tenía que comprar para sepultar a su esposa. Entonces, ese es uno de las condiciones del Eterno, que hace todo por el lado derecho. ¿Amén? Entonces, ¿qué hacemos los hijos del Eterno? Tenemos que aceptar esa palabra de nuestro Padre amado y también hacer las cosas correctamente, exactamente. Entonces nos damos cuenta de que aquí Abraham, ¿qué hizo? Compró una tierra para
su muerte. ¿Quién más fue sepultado ahí? Ahí fue sepultado Abraham, fue sepultado Isaac, Rebeca, Jacob, entonces, y su esposo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esta heredad? Esta heredad, si nosotros somos el linaje de Abraham, todos los hermanos que estamos aquí presentes, los que me están escuchando por medio de esta radio, por medio de este medio televisivo, si nosotros tenemos heredad de Abraham, entonces esa tierra que él compró por dinero también es nuestra heredad. ¿Podrán los musulmanes decir que es su posesión, porque la cueva de Macpelá para el Islam es la tercera parte más sagrada en el mundo del Islam. Ellos le llaman la mezquita de Ibrahim. Amén. Entonces, si para ellos es algo sagrado, porque también salió del linaje de Abraham, salieron también ellos. Todos salimos del linaje de Abraham. Entonces, si ellos han peleado por esa heredad, los musulmanes están ahí. Hebrón, Jerusalén. Entonces, si ellos están ahí, entonces dicen que es su heredad, porque por Ismael, que es el primogénito, ellos se van por esa línea. Como Ismael es primogénito, no por Isaac, sino por Ismael, pero Ismael no fue sepultado ahí. Amén. ¿Y quién tuvo la promesa? Isaac. Entonces, ¿cómo podemos decir que también esa es nuestra heredad? Porque contamos aquí con una escritura pública, que es el Tanakh, que es la Torá, que es una escritura pública ante el mundo, porque todo el mundo tiene esta misma escritura. Vamos a darnos cuenta en Primera de Crónicas 21. ¿Quién más compró heredad? Primera de Crónicas 21, capítulo Pasuk 19, comenzamos. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Yahweh, y volviéndose Ornán, vio al ángel, al Malach, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en la tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Yahweh. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad entre el pueblo. Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para ofrenda, yo le doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que no me cuesten. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Yahweh, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego desde los Samayín en el altar del holocausto. Entonces Yahweh habló al ángel, y este se volvió su espada a la vaina. Bien, mis santos hermanos, aquí ¿qué pasó con David? David hizo un censo al pueblo, que el Eterno no le mandó. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Hasatán. Lo dice aquí en el principio. Pero Hasatán se levantó, el 21:1. Pero Hasatán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Podemos seguir leyendo. Él hizo el censo y todo, pero eso no era la orden del Eterno. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, quiero hacer un altar al Eterno. Un altar, no solamente un altar, sino un templo, para construir un templo. Para que no siga matando al pueblo, porque por la desobediencia el pueblo estaba muriendo. ¿Amén? Entonces, ¿qué hizo aquí? Se fue a hablar con Ornán Jebuseo. Jebús es la tierra donde Jerusalén está edificada.
Es la tierra donde Jerusalén está edificada, la tierra de Ornán, Jebuseo. Acuérdense que en esa tierra estaban los heteos, los jebuseos, los amorreos, los heteos. Siete pueblos estaban ahí. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Eterno hizo que David comenzara primero con Ornán a conversar. Necesito esa heredad. Entonces, ¿qué Ornán que le dijo? Mi señor, todo es tuyo. Hasta mi cordero, los holocaustos, todo te doy. Y él dijo, no, yo lo voy a comprar. Está haciendo el mismo acto que hizo Abraham. Abraham, cuando tuvo a su esposa muerta, Sara, ¿qué hizo? Compró la tierra en 400 ciclos, ¿no? Y aquí, David pagó por peso 600 ciclos de oro. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que David comenzó ahí donde iba a edificar el templo, y donde el Eterno no le permitió que él edificara, sino dijo, no, porque en ti ha habido mucha sangre. En tu hijo va a edificar el templo para mí. Entonces, tu hijo Salomón, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y nos damos cuenta de que David dice, le dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, dio a Ornán por aquel lugar 600 ciclos de oro, y edificó allí David un altar a Yahweh, en el que ofreció holocausto. Y entonces Yahweh habló a Ornán y le volvió su espada en la vaina, y no siguió sacrificando a su pueblo. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que David, siendo un rey, que hizo mal ante los ojos del Eterno, un censo que a Satán le dijo, hazlo, para saber cuántos hombres van a la guerra, para saber cuánto vas a recaudar para hacer todo. Pero cuando uno escucha la voz de Satán, entonces aquí David, como nos podemos dar cuenta, estaba en desacato con el Eterno, a pesar que tenía el corazón del Eterno, pero estaba en desacato con él. ¿Por qué? Porque podemos ver el Salmo 51 y cómo dice, ten piedad de mí, porque había profanado el nombre de nuestro Padre Celestial, haciendo cosas indebidas. Mandó a matar a Urias, Eteo, mandó a matar, o sea, cosas indebidas. Cogió a la mamá de Salomón y tuvo un hijo con él. Y el Eterno, por ese pecado, mató al primer hijo de ellos. Entonces él no estaba en concordia con el Eterno, así que, y tras eso hizo un censo aquí. Entonces el ángel del Eterno mandó a cortar. Y para que cesara eso, entonces él comenzó a tener un lugar para edificar un altar para el Eterno y para comenzar a construir un templo que va a ser para alabar a nuestro Padre Celestial, que es en Jerusalén, que era de Ornán Jebuseo. Ahí. Entonces nos podemos dar cuenta que al Eterno no le gusta que nosotros no paguemos las cosas, la heredad que tenemos. Al Eterno no le gusta eso. Para hacerlo más, veamos lo que nos dice el Deuteronomio de Devarim 18. Devarim 18, para hacerlo un poquito más. Veamos lo que la Torá nos dice acerca de Devarim 11. Devarim 11:8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla.
Y para que hoy sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Yahweh a vuestros padres que había de darla a ellos, de su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entra para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrarás tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de monte y de vega, que bebe la agua de la lluvia del cielo. La tierra a la cual Yahweh tu Elohim cuida, siempre están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis votos que yo prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí, mis santos hermanos, aquí no hubo compra de heredad. Aquí el Eterno nos dice, le dijo al pueblo que salió de Egipto, tomen esa tierra y yo se las doy. La única condición, dice aquí, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El pueblo que salió de Egipto no lo hizo, mis santos hermanos. Amén. Ese pueblo incrédulo, pagano, idólatra, no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Aquí por medio de Bereshit 23, que dice que Abraham pagó por una tierra para sepultar a su esposa. Que dice en Primera Crónica 21, que dice que David compró para hacer holocausto al Eterno y para comenzar a construir su templo. Entonces, ¿qué acontecimiento hay? Si ellos hubieran obedecido, si todos hubieran obedecido desde el principio, como el Eterno dijo, entren a la tierra, maten todo, van a poseer todo, porque esa tierra que yo les doy, pero el pueblo no hizo eso, porque un rey Saúl no quiso obedecer, no mató a Agag, el rey de los amalecitas. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Si desobedeces, ahora para poseer la tierra tienes que comprarla. Amén. Aquí hay una heredad. Veamos lo que dice Jeremías. Jeremías 32. Nos damos cuenta que Macpelá, Hebrón, fue una tierra que fue comprada por Abraham. David compró en la tierra de Jebús, de Jordán Jebús, que es Jerusalén, le pagó por esa heredad para construir el templo. Ahora veamos lo que pasa con Jeremías. Jeremías 32, la palabra de Yahweh que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 10 de Josor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiado Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, porque profetizas tú diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en la mano del rey de Babilonia. Y hablará boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Yahweh. Dijo Jeremías, palabra de Yahweh, vino a mí diciendo, he aquí, Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene aquí diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí, Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh en el patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque es tuyo el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala por ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé 17 ciclos de plata.
Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigo y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y le di la carta de venta a Baruch, hijo de Nería, hijo de Maasías, delante de Anamel, hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Yahweh, Shemot, Elohim de Israel, toma esta carta, esta carta de venta sellada, y ponla en una vasija de barro para que se conserve muchos días, porque así ha dicho Yahweh, Shemot, Elohim de Israel, aún se comprarán casas, heredades, viñas y esta tierra, y después que le di la carta a Baruch, y en el día oré a Yahweh diciendo, oh Yahweh, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres y tus hijos después de ellos. Elohim grande, poderoso, Yahweh Sebot en su nombre. Aquí, mis santos hermanos, vemos que Jeremías compra una heredad en 17 ciclos de plata a un pariente de él. Y la recomendación que le da el Eterno a Jeremías dice, cuando compren heredad, casa, heredad o viña o cualquier cosa, con testigos, aquí, Jeremías le dio la orden a Baruch para que coja su carta de venta y que esté sellada y que la ponga en una vasija de barro para que se conserve muchos días. Esa carta, mis santos hermanos, ya dice que la encontraron y ya la tienen. Así como otras cosas que ya están. Actualmente, esta heredad la tienen los cisjordanos. Pero sin embargo, Jeremías, un hebreo, la compró en la tierra de Benjamín. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de esta compra-venta de Jeremías? Que compró una tierra en Anatot, que es la tierra de Benjamín. Que hoy en día otros dicen que es heredad de ellos, pero sin embargo aquí hay una carta de venta, que es una escritura pública, así como cuando uno hace una escritura pública, cuando compra una heredad en cualquier parte del mundo. Esta es una escritura pública que ha trascendido más de 2600 años. Entonces, esta es una escritura pública que solamente encontrando la Real Escritura podemos darnos cuenta de que hay un dueño. Así como los musulmanes, como el Islam, que dice que la mezquita de Ibrahim es heredad de ellos. Así como también los musulmanes tienen la mezquita de Omán, donde estaba el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y dicen que es heredad de ellos. Aquí nos podemos nosotros dar cuenta de que esa tierra fue pagada con dinero de hebreos, de israelitas. ¿Ah? Entonces nos podemos dar cuenta de que esto también es una escritura pública. Esta es una escritura pública basada en que esto ha trascendido por siglos. Y es tomada en cuenta como real, como vitalicia, como fidedigna. Amén. Aquí nos dice que los musulmanes conocen esta mezquita de Ibrahim y es el tercer lugar más sagrado del Islam. Ellos consideran que Abraham es un profeta que, según el Corán, construyó Kaaba en la Meca. Con su hijo Ismael, los musulmanes controlan el 81% del sitio. Miren, mis santos hermanos, el 81% del sitio de esa heredad que compró Abraham dice que son de ellos. Pero sin embargo, aquí tenemos una escritura pública que dice que no. En el año 1034, en el mes de Sib, abril, mayo, se inicia la construcción del templo en el monte Moriah, actual cúpula de la roca. David compró esa heredad con 600 ciclos de oro. O sea, en el año 1034,
Los musulmanes dijeron, esta es tierra de nosotros. Pero sin embargo, un hebreo ya había pagado. O sea, tenemos que saber, aquí tengo muchos datos, pero tenemos que saber que cuando David compró esa heredad, ¿qué hizo con un convenio con Irán de Tiro? Porque ellos no tenían la madera que tienen ellos para construir su templo. No tenían, perdón. El cedro, el Líbano, lógico. Irán de Tiro, ¿qué tenía? Toda la madera. Y mandó Irán a un hombre para que pudiera cortarlo porque ellos eran especialistas en cortar la madera. Ellos también eran especialistas en aleación del oro con la madera. Eran especialistas en muchas cosas. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón cuando comenzó a construir? Se acordó de Irán de Tiro que había recopilado su padre, porque su padre recopiló mucha madera. Y se acordó, entonces fue a Irán de Tiro y le dijo, necesito para que trabajen, yo les voy a pagar, eso lo pueden ver en Segunda de Crónicas, yo les voy a pagar, porque no quiero que nada me sea gratis por la construcción del templo. Y él mandó un hombre que era especialista en madera, en aleación, pero también tenía que aliarse Salomón con la hija del rey de Egipto, porque ellos eran especialistas en ¿qué? En la construcción de abajo, en la construcción hidráulica de la arena, para en su momento esconder el arca del Eterno cuando él ya sabía que iban a sitiarla en algún momento. Entonces, para hacer conductos debajo de los egipcios eran especialistas en eso. Acordemos lo que hicieron de manifestación que son las pirámides y ductos en medio de la pirámide y adentro de la pirámide ductos, conductos. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer Salomón? Ver a los especialistas para poder construir el templo para el Eterno, donde iba a habitar el Eterno, donde iba a comenzar el reino del Eterno, porque ahí iba a comenzar a habitar el Eterno. ¿Ven? Entonces, ¿qué podemos decir de todo lo que está aconteciendo? De que la cueva de Macpelá, de que Hebrón, de que Jebús, donde es Jerusalén, Anatot, que es la tribu de Benjamín, estas tres heredades fueron compradas, pagadas con dinero para que nuestra heredad, porque nuestra heredad no es aquí, es allá, mis santos hermanos, en Israel. Esa es nuestra heredad. Tuvieron que los palestinos que estaban metidos ahí en toda esa tierra, que hizo Inglaterra, 50 años sitiada Inglaterra, ¿qué hizo? Los tuvo ahí a los palestinos, ordenándoles todo. ¿Qué heredad quieren? Cógenla. Sin embargo, en el 47, cuando ya la ONU dio el dictamen de que se le va a devolver la tierra a Israel, la redujeron. Armaron otro país, Cisjordania. La franja de Gaza, todo eso, todo lo que está aquí, palestino. La etimología de palestino viene de filín, de filisteo. Por no haber degollado a todos esos que estaban dentro de la tierra prometida, que el Eterno regaló al pueblo que salió de Egipto. Pero no obedecieron. No obedeció un rey que no mató a un rey amalecista. ¿Qué pasó? Pero ahora hay vestigios de que hay una heredad pagada por un profeta, por un rey, por otro profeta más. Entonces, esa heredad es la que nosotros estamos heredando. Veamos lo que nos dice Abdías.
Abdías 15. Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. Y los de Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefelá los montes de los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán a los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para jugar el monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Mis santos hermanos, esa heredad que nosotros tenemos, aquí nos dice exactamente de que va a venir de la manera que nosotros dice aquí, en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Leámonos todo, por favor, si lo tenemos. En Abdías 17, leamos todo. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Mis santos hermanos, vamos a recuperar esa posesión. Ahí están musulmanes que han optado, naciones que han optado el Islam, porque no son naciones que autóctonas del Islam. Y podemos decir, de aquí Jacob, la casa de Jacob recuperará su posición. Y más adelante, en el 20 dice, y los cautivos del ejército de los hijos de Israel poseerán los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están separados en España, poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores del monte de Sion para jugar en el monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Mis santos hermanos, esa es nuestra heredad. Tenemos identificado que esa es nuestra heredad. Somos separados. Somos separados y tenemos una heredad en el Negev. Y aquí lo dice clarito, toda la región de Israel va a ser recuperada. Toda. Pero obviamente va a ser algo. Veamos lo que nos dice el profeta Joel. Joel 3. Joel 3:12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para jugar a todas las naciones de alrededor. Echa la voz, porque la mía está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosa las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mis santos hermanos, el valle de Josafat es lo que es el valle de la decisión. Ahí Yeshua HaMashiach va a venir a sentarse, y ahí va a jugar a todas las naciones alrededor. Pero va a venir una gran batalla ahí, en ese valle de Josafat. En ese valle de Josafat donde Napoleón Bonaparte dijo que él es el campo de batalla más grande del mundo, el mejor campo de batalla más grande del mundo. Veamos lo que nos dice Revelación, Apocalipsis 16.
Y los reunió. A ver. ¿Ya? 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En este lugar, mis santos hermanos, es el valle de la decisión, el valle de Josafat, donde todas las naciones van a ser juzgadas. Donde todas las naciones van a ser juzgadas, mis santos hermanos. Ahí no va a haber nadie que se escape. Ahí va a ser la gran batalla. Armagedón, el valle de la decisión. Joel lo dice. Y aquí el Malach, el ángel que le revela en la emisión a Johanán, ¿qué le dice? Escribe esto. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el lugar del Armagedón, ¿no? Nosotros hemos visto muchas películas de Armagedón, de cómo va a ser, que las naciones, todas las naciones van a estar en contra de Israel, todas las naciones. Así está pronosticado, así está profetizado. Todas las naciones en contra de Israel. Pero el pueblo del Eterno no va a ser avergonzado. El pueblo del Eterno va a estar ahí. Ese remanente que va a quedar ahí va a estar fuerte. ¿Por qué? Porque solamente se sostendrá con la palabra del Eterno, con la Torá. Amén. Hoy en día, Hamas, ISIS, bombardean diariamente a Israel. Pero hay un programa que es la cúpula de hierro. Sale un cohete y enseguida está interceptado. No se dan cuenta las naciones que la mano del Eterno está ahí interceptando todo. Así nosotros, va a venir muchas batallas entre nosotros, interiores y exteriores, pero la mano del Eterno va a prevalecer contra nuestro enemigo, mis santos hermanos. Va a prevalecer. La batalla, acá hay una batalla campal que va a venir. Para ese efecto dice que van a venir muchos acontecimientos. Uno de los acontecimientos es que Siria, Damasco, tiene que ser destruida. Cuando salga el último hebreo de Damasco, dice que va a comenzar la abominación desoladora, lo que profetizó Daniel. Va a venir muchos acontecimientos. El río Éufrates se está secando. También lo profetiza Jeremías 49, Isaías 17. Se está secando el río Éufrates. Hace exactamente 2 años, 14 de julio, ya el río Sid, que está en el Negev, nuevamente cogió su cauce. Está profetizado. Mis santos hermanos, las profecías son dadas para un tiempo establecido. Y estos últimos, por eso dije que esta generación actual es la generación más privilegiada de todas las generaciones, porque vamos a ver prodigios y milagros, van a venir muchos acontecimientos, pero también vamos a ver a nuestro rey venir. Se va a escuchar el shofar y él va a poner sus pies en el monte Moriah. Así, mis santos hermanos, así son los acontecimientos. Y las naciones van a venir a ser juzgadas por él, todas las naciones. Obviamente que va a haber batallas, Armagedón, pero todos esos acontecimientos dan que nosotros tenemos que analizar que la Torá tiene que prevalecer ante todos nuestros enemigos, mis santos hermanos. Así que en esta ocasión tenemos aquí esto que nos va a venir. Siria se está devastando. Actualmente Irán, que es Persia, que es Elán, hay profecías contra Elán, ustedes las pueden ver por Isaías. Está habiendo una batalla constante. Esta semana Corea lanzó el misil más fuerte atómico que provocó terremotos en esos lugares. Entonces, todos los países se están alineando para batallar contra Israel, pero no van a prevalecer. ¿Amén? Así que, mis santos hermanos, ¿nuestra heredad cuál es? Israel. ¿Por qué? Porque nuestros padres han pagado por esa heredad. No quiere el Eterno nos dio esa tierra, nos la regaló, pero nuestros primeros padres no hicieron caso. Pero
personas justas, pagaron por esa heredad, para que sea esa nuestra herencia, mis santos hermanos. Así que oremos por Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oremos todos los días por Israel. No cesemos nuestra oración. Que nuestros hermanos, que nuestras oraciones lleguen a los malabos, a los ángeles, y de ahí a Yeshua HaMashiach para que venga el Padre. Ve. En Guayaquil, Ecuador, los de la Quejilá, Mesiánica Betel, están orando por Israel. Estos también son mis hijos, va a decir nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, mis santos hermanos, eso es todo por hoy. Le agradecemos Shabbat Shalom para todos y que tengan una feliz semana.